Bienvenidos a Santa Lucía, Pueblo de Artistas 2025. En esta oportunidad compartiremos una entrevista con María Carvajal, una multifacética personalidad, escritora, actriz, tiene una trayectoria enorme que a continuación compartiremos una entrevista con ella donde hablaremos de su proceso creativo, sus obras, nos contará un montón de cosas de su vida. Así que a continuación llega María Carvajal en Santa Lucía, Pueblo de Artistas 2025. Bueno, mira, yo nací en Florida porque el día que decidí nacer, mi mamá estaba ahí. Y después de unos meses, ellos se fueron para Tarariras. Ellos venían de Tacuarembó. Mi papá era periodista, escribía en un diario, un periódico más bien, y también tenía audiciones en la radio. Era informativista y tenía sobre folclore, tenía algún programa. Después venían, eso cuando se casaron, se fueron a Tacuarembó y ahí nació mi hermano. Después en Florida estaban a punto de irse cuando nací yo. Entonces se quedaron creo que 1 o 2 meses más y después nos fuimos para Tarariras, donde nació mi hermano más chico. Y ahí papá cambió de rubro, empezó a trabajar en una empresa exportadora o algo así. Al tiempo le ofrecieron ser bancario en el Banco del Interior. Entonces nos fuimos para Juan Lacase. En Juan Lacase él trabajaba ahí en el banco y le ofrecieron ir como encargado de una sucursal a Agraciada, donde desembarcaron los 33. Un lugar hermosísimo, éramos 500 habitantes. Y papá fue mi catequista ahí porque no había, papá era muy católico, lamentablemente, muy católico. Entonces él fue nuestro catequista. De ahí nos fuimos a Conchillas, que también iba como encargado. Entonces empecé primero y segundo año en Juan Lacase, terminé segundo y tercero en Agraciada, y en la mitad de tercero nos fuimos para Conchillas. Y lo hice en una escuela rural. Y papá quería que fuéramos a un colegio católico. Entonces a mi hermano lo mandaron a un colegio de salesianos que había por ahí cerca, medio pupilo, y a mí en Pupila, a Colonia. El tema era no solo eso, sino que mi mamá cada 3-4 meses perdió el embarazo. Mamá perdió 7 hijos después de los 3 que tuvo. Entonces tenía que hacer mucha quietud y para que no le diéramos tanto trabajo, me mandaron Pupila y yo dije, bueno, yo acá no aguanto. Ahí empecé, cuando estuve en cama, me escribía con mucha gente de otros países y ahí me encantó escribir. Después, también por esa época me enamoré y me enamoré de alguien que vivía lejos, vivía en Tarariras, Colonia, entonces nos escribíamos. Era la época que te escribías por correo y entonces yo le contaba mi vida y le contaba lo que hacía, entonces yo le escribía, ponerle un lunes, pasaba todo el fin de semana escribiendo y el lunes le mandaba la carta. Y los viernes recibía la carta de él, que era, yo no te puedo decir, yo nunca he vuelto a sentir en el alma y en el corazón la alegría de saber que en ese pedacito viene el amor, de que venían palabras hermosas, de que venían juramentos de amor. Entonces yo la recibía, me la dejaba un ratito acá, hasta que se me pasaba el agite, y después la abría, la leía y pasaba todo el fin de semana escribiendo, y el lunes la depositaba en el correo. Y ahí fue cuando empecé a escribir. Y le contaba cosas, inventaba a veces historias, y entonces él me dijo que las estaba guardando para cuando yo quisiera hacer un libro. Pero después él nos separó la vida y nunca más recuperé esas cartas.
empecé a llevar un diario donde anotaba lo que a mí me gustaba. Y empecé teatro también en la Candela Verde, en la escuela de la Candela Verde, y ahí teníamos que escribir mucho. Hice un curso de oratoria donde había que escribir también. Te daban unos minutos para exponer un tema, entonces tenías que ajustarte a determinadas normas y me acostumbré, me encantó empezar a escribir, me encantó. Y empecé a llevar como un cuaderno de anotar la vida, no era un diario, pero ya escribía y leía en distintos lugares mis cuentos, me vinculé con el grupo de teatro, una cosa fue llevando a la otra. Y me divierte mucho escribir, me divierte mucho leer lo que escribo, publicarlo. Cuando estuve internada para operarme del ojo, que me ponían una lentilla, hice unas crónicas sobre eso. Después cuando me pusieron el marcapaso también hice unas crónicas de internación. Estos son los collarcitos que yo me había mandado a hacer para tapar la cicatriz de la operación. Mira este. Está divino. Pero me pareció demasiado. Después tengo otros más sencillos. Este otro. Lo hiciste rapidísimo. Sí, algunos me los regalaron. Pero después decidí que eran heridas de guerra. Ya había que mostrarlas. Había que mostrarlas igual. Así que al final no. Y después tengo una cantidad de collares. Este está hecho con bolitas de vidrio. Si lo ven los chiquilines, sí, empiezan me lo a hacer regaló. y hacer negocio. Exacto. Me lo regaló Dani. Este no sé quién me lo regaló. Me regaló una caravana. Viste que es. No pega con la ropa, pero bueno. Bueno, sí, pero está descolorido, sí. Va bien. Después hay algún otro más. A ver. Y después tengo las caravanas. Sí, podría ser. Caravanas. Esto que podría ir con esta. Me saco las tortugas que me identifican por mi rapidez. Bueno, pero llegan. Van lento pero seguro. A eso Ahí llega. Después, esto es una pulserita, mira que es media elástica. Así. Que en realidad la usaba hace muchos años. Ahora con tantos varones no uso casi nada. A ver qué más. Bueno, pulseras, caravanas. Sí. Esto, collares. Después esas caravanitas un poquito más grandes. También. Acá. Estas son unas que eran de mi mamá, que mi mamá no tenía agujero y tenía clip. Entonces cuando ella falleció yo me las quedé y le hice agujerito. Sí, porque no aguanto. El clipcito, el clip no lo aguanto. Y tengo unas bien grandotas. Que ahora están medias. ¿Son muy pesadas? Son medias pesaditas. Sí. La loca de los tules. En mi tierna infancia, única nena entre dos varones, las cosas no eran fáciles. En esa época las nenas no usaban pantalones, sino vestiditos con enaguas. Y en mi caso además una especie de delantal que se anudaba en la espalda para proteger la ropa, que no sé con qué se ensuciaría si casi no me dejaban hacer nada raro. Por supuesto, nada de jugar con los varones a la pelota en la calle, o a la atrapada, o a las luchas, o subirse a los árboles. En general podía jugar con mis hermanos siempre y cuando no hubiera otros varones vecinos porque quedaba mal. Y si ellos jugaban a los vaqueros, por ejemplo, yo podía llegar a ser la muchachita que los indios habían secuestrado y terminaba atada a un árbol, cosa que no me entusiasmaba demasiado. Encima, cuando me rescataban, tenía que ir en ancas del caballo de mi rescatador, porque yo no tenía caballo propio. Ellos no querían saber de nada de venir a tomar el té, a menos que ofreciera algo de comer de verdad. A las maestras, ni sueñes. A veces hacíamos túneles en el cerco de Paraísos y ahí podía meterme un rato, soñar que era el túnel del tiempo o que nos escapábamos de un castillo, pero duraba poco, porque con toda esa ropa era un tanto engorroso y terminaba enganchada y rompía la ropa, así que en cuanto me veían me hacían salir de ahí. Por alguna extraña razón,
En mi barrio siempre había pocas niñas como para ir a jugar o que vinieran. Y había una especie de código que uno no iba todos los días y tampoco podía volver hasta que la otra tuviera devuelto la visita. Entonces terminaba jugando sola, frente al espejo de media luna de la cómoda del cuarto de mis padres, y jugaba a envolverme en los tules de la cuna de mi hermano menor, imaginando que era una princesa exótica, un hada de fantasía o un espíritu errante. Y de ahí salió el mote de la loca de los tules. Creo que la que más entendía mi necesidad de protagonismo era la tía Chichita, porque también era la única mujer entre dos varones y le tocó una época aún más llena de prejuicios que la mía. Pero ella se crió sin la madre, con una abuela que era una vara de mimbre para relacionarse, y terminó viviendo con mis padres, que a pesar de que para nosotros los gurises fue una gran compañía, esa no era su casa. Y mirá vos, terminó haciendo teatro y radioteatro, escribiendo y tuvo 4 hijos. Y creo que en el fondo terminé elaborando una versión de su vida y su cáustico sentido del humor. Aunque ella tiene una capacidad instantánea de respuesta oportuna. Y a mí las contestaciones brillantes se me ocurren 2 horas después del entuerto, como ya he comentado. Pero yo toda mi vida había querido ser madre. Entonces le escribía a mi hija, que yo sabía que iba a ser mujer, le escribí una carta. Y fue una niña, y fue un parto hermoso que duró, no sé, me interné a las 9 de la mañana y me dormí hasta la 1 de la tarde. Y ahí empecé el trabajo de parto, pero como yo tomaba las grajeas para la dilatación, me había preparado, había hecho la gimnasia, había hecho el parto sin dolor, todo lo que había para hacer. Y a las 3 había nacido, en 2 horas estaba la niña afuera. Con la segunda lo mismo, al año que tuve otra hija, cuando ella cumplía el año, yo a los poquitos días tuve la segunda. Y ahí vino mi hijo varón. Y después me divorcié y años después, con otra pareja, me pidió que quería tener un hijo conmigo y tuve a Federico. Pero ya escribía y leía en distintos lugares mis cuentos. Me vinculé con el grupo de teatro, una cosa fue llevando a la otra. Y me divierte mucho escribir, me divierte mucho leer lo que escribo, publicarlo. Y después, cuando me operé de corazón, que me cambiaron la válvula, hice las crónicas de internación, fui contando las peripecias del CTI, que es todo un mundo aparte, el CTI. Después el intermedio, después las distintas compañeras de habitación, algunas muy pintorescas. Después volví al CTI porque mis venas son bastante difíciles y la encargada de hemoterapia estaba en el intermedio, la nurse, y me llevaron ahí y yo dije, voy al intermedio, que era una piecita con 2 camas, televisión, baño. No, ese estaba ocupado. Me llevaron a uno donde había 5 camas con cortinas, todos hombres, y yo. Se me dio. Y bueno, fue muy pintoresco también. Y la gente me pedía, por favor, María, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces fue muy divertido. Y después, cuando llegué a casa, conté un poco lo que era reintegrarse a la vida común, retomar la vida desde otro ángulo, con menos disponibilidad, y con un problema de memoria importantísimo, porque fueron 8 horas y media de anestesia que me borraron gran parte de... El cirujano dice que no puede ser, pero el psiquiatra que consulté me dijo que sí.
María. ¿Andas paseando? Vine a traerte el tejido. Bárbaro. No, ahí está, impecable. Dale. Anda para afuera. Mis tejidos no tienen gran arte. No, bueno, Son- pero dentro de lo sencillo, lo importante es intentarlo. Claro. Lo importante es intentarlo. Ayer me encontré con una señora que me preguntó si estaba dando clase. Digo, no, le digo, yo me aburrió el crochet ya, Sí. no tengo ganas, no tengo ya. Hola, hola, ¿cómo andás? ¿Los perros, todo bien? Sí, callado. Hola, amor. ¿Y eso? Y acá vamos. y esto es lo que me está ayudando ella. Vamos Che, a al ver. final, ¿qué pensaron del agua de mar? ¿Vas a probar? La voy a probar Dale. y después vemos. Esa que yo te traje, Sí, probá. ahí está. Yo diría que empieces con un cuarto, Con un porque es salada. Es muy Yo le salada. tengo miedo a la presión. Ah, vos tenés presión. Entonces probá con un quinto. Porque en realidad no es agua no es la sal de mesa. Claro. Sí, no, obviamente. Acordate que tiene sal marina y yodo. Yo, ¿Vos tenías problema de tiroides también? no. Ta. Yo voy a traer algo para tomar. Dale, dale, buenísimo. Y ella lo que hizo fue jugarse la boca, cepillarse los dientes y todo. Y entonces yo le digo, pero tomá también, Andrea, Claro. mirá que tiene sal. No, mamá, esas cosas locas tuyas. ¿Sabes qué te quería preguntar ahora que se fue Juan Ángel? Tengo una vecina que está sufriendo violencia doméstica. Yo lo he escuchado, ¿viste? Pero no sé cómo actuar. Le pregunto Ella a no te ha María. pedido ayuda. Podés pasarle el número de teléfono de la línea azul, yo después te lo paso. Bien, El teléfono de la Comisaría de la Mujer de acá, el teléfono de la Comisaría de la Mujer de Canelones, y se lo pasás. Si ella te pide ayuda, involucrate, si no, no te involucres. bien. Es muy difícil Sí, no, ni hablar. Yo y uno no pensaba- está preparado. Claro, lo primero que pensé en preguntarte si qué podía hacer, porque no, la verdad que Es muy difícil, es muy difícil. En líneas generales, la víctima de violencia sabe que cuando quiera y reforzar el cortar el vínculo lo puede hacer, pero mientras no quiera, no. Claro, claro. Es muy difícil y quedas enredada vos. Y te vas a angustiar vos. Sí, obvio, ni hablar. Es difícil, qué horrible, qué horrible. Y todas las veces que he participado en los tendales de caucho es una fiesta. Una fiesta porque hay música, hay pintura, hay amigos y hay gente nueva. Entonces, cada cosa que haces del gaucho te enriquece. Te enriquece el alma, te enriquece la vida. Si te murieras al otro día no habría problema. Soy algo bruja, sí. No me preocupa mucho el orden y tener las cosas en su lugar. Vaporizo nubes. Abrazo a personas sin conocerlas casi. Sonrío a todo el mundo. Contesto preguntas a quien me las hace. Comento cosas a personas que no conozco de nada. Expreso mis convicciones ante quienes no conozco, aunque no sean muy convencionales, sin importarme si con eso escandalizo a alguien. A veces no soy muy diplomática. Mantengo el vínculo con las exparejas de mis hijos sin tomar partido. Uso ropa quizás no adecuada para mi edad, con colores escandalosos. Uso caravanas grandes, pañuelos en la cabeza, el cuello, la cintura, al mejor estilo hippie. Uso calzado cómodo, aunque no sea el adecuado para la ocasión.
No mantuve una relación por obligación, convencionalismos o conveniencias. Nunca oculté fechas, porque mi embarazo primerizo era un gran acontecimiento y me hacía sentir realizada. Todos mis embarazos fueron vividos con alegría y siempre supe de qué sexo iba a nacer antes de nacer. Le temo al dolor físico, pero enfrento las circunstancias con el mejor ánimo, sintiendo que voy a salir airosa y asumiendo las restricciones, aunque una de mis hijas diga que hago trampa. Me duele no ser aceptada por quienes amo, pero está en la tapa del libro que los hijos cuestionen a sus padres. Y si no me obligué con mis padres, tampoco lo voy a hacer con los hijos. Mis nietos son incondicionales por ahora, mientras son chicos. Las grandes ya se convirtieron en adultas y son más convencionales que yo, y supongo que se excusarán con la vieja, que es muy rebelde. Ya se sabe, los rebeldes no maduramos. Todos mis nietos, lo veo en mis nietos. Ellos se prenden en todo. Les proponés cosas nuevas y se enganchan. De los más chicos hay uno que hace dibuja muy bien, el de 10 años, y el de 6, cuando vio lo lindo que dibujaba, dice, yo hago el taller, dibujo igual. Fuera, Otso, fuera. Salí, Otso, salí. Déjame publicar. Una mochila mágica. Una mochila mágica. La negra. Ustedes me miran, yo se les hago un par de veces y después intentan hacer lo mismo que hice yo. ¿Tá? Este es el hilo, ¿verdad? Sí. Entonces hacemos así, así, así y así. Para acá. Abracadabra, la bata de cabra. Bueno, hice. ¿Lo sacaste? Muy bien. ¿Y sale? Bueno, vamos a hacer uno que es un poquito más sencillo. Ok. Agarramos el hilo más chiquito, Sí. ponemos un dedo para cada lado y vamos a marear el hilo. Lo mareamos, lo mareamos, lo mareamos. Después lo hacemos así y se va. ¿De vuelta? Ahí. Ya está. Lo hice. A ver, y ahora se va. Lo hice. Sin abrir la mano. Bueno, vamos a hacer tal vez este un poquitito más fácil. Le damos una vueltita, que quede una chiquita y una grande. ¿Tá? ¿Así? Sí. Lo ponemos en la boca, lo agarramos con los dientes. Así. Abrimos los dientes. Pues Bien. A mí también. A ver. Así. Ujú. Así. Así. Ya está. Ahí. Bien. A ver, Joaquín. Muy bien. Ustedes hicieron el nudo. Me quedo así. Tienen que hacer así. Ahí se ve. Ahí. el nudo. Para, déjame que Y cortame. un segundito. Cortame acá. Entonces, me lo corté al medio. Vamos a unirlo mágicamente de nuevo. Así. Y lo uní. ¿Y ahora cómo hacemos? Es ¿Y imposible. ahora? Así. Hay que ser mago. ¿Ustedes no sabían que la uva era maga? No. Uva, eso no es magia, es brujería.